información hay que manejarla. Así no te responsabilices tú de las finanzas de tu casa o de las finanzas de tu familia, hay que saber qué hay. Porque con eso tú vas a contar el día de mañana si alguien llega a faltar. Si no, ¿a quién podemos llamar al momento del té, como digo yo? ¿Lo quieres llevar o no? Porque, mira, no, los números no son los míos, ok, no los lleves, pero entérate. ¿Qué pasa con esas mujeres que realmente no tienen la menor idea? ¿Qué es lo que hay en su casa? ¿Cuánto se gasta? El sistema en Latinoamérica no es el mismo que acá. No, cero. Además que aquí hay un potencial de endeudamiento grandísimo. Pero todos los días a toda hora. Bienvenidas al podcast donde las mamás celebramos todas nuestras facetas, donde nuestros hijos no son una excusa, sino nuestra mayor motivación para lograr nuestros sueños. Disfruta de la vida mientras logras tus metas. Estás en el lugar indicado. Esto es Multifacéticas Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Multifacéticas Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy me acompaña Rocío Luncey y vamos a estar hablando de un tema que es muy importante en el mes de la mujer, el de las finanzas. Pero antes, quiero recordarles que estamos aquí en mi nueva casa, en los estudios de Visualize Marketing, y a quienes les damos las gracias por darnos este espacio para que podamos seguir dándole visibilidad a las historias de mamás multifacéticas como Rocío. Rocío, este tema es muy importante. O sea, yo se lo explicaba a mi hija el otro día. Cuando yo nací, en los 80, en muchos casos las mujeres no podían ni abrir una cuenta de banco solas, ¿no? Entonces, esto es un tema que tenía que estar en el mes de la mujer, porque recuérdense que justamente lo que estamos diciendo es que para ser una mejor versión como mamá, tenemos que ser una mejor versión como mujer, tenemos que estar empoderadas para poderle dar eso que necesita la nueva generación de nosotras. Entonces, Rocío, bienvenida oficialmente al Multifacéticas Podcast. Cuéntanos un poquito sobre ti para que empecemos a justamente aprender de toda esta historia como has tenido ahora de mamá multifacética. Gracias por la bienvenida y gracias por tenerme aquí, de verdad un placer para mí. ¿Quién es Rocío? Rocío, antes de ser mamá, pues mujer, ¿verdad? Mujer, estudiante, empleada. Antes de ser mamá era empleada, creía fielmente en el 9 to 5, en ese sistema de lunes a viernes, súper empleada, esposa, ya tenía 5 años casada cuando tuvimos a mi bebé hace año y medio, hija, por supuesto, soy la mejor hija de mis padres, pero bueno, venezolana y mujer al fin, que llegó a este país como inmigrante, como muchas personas, ya con una carrera muy adelantada en Venezuela, a querer hacer lo mismo acá. Entonces, antes de ser mamá, pues lo que me dedicaba era a construir mi familia como esposa, como hogar, y a validarme como profesional dentro de mi área, que siempre he estado en el área financiera, y formarme mucho, actualizarme mucho, porque el tema financiero es para todos, pero también es un tema que te lleva a estar en constante capacitación y en crecimiento de todo lo que esté pasando alrededor. Y fíjate, antes de que lleguemos a la maternidad, obviamente esa faceta tuya, antes de ser mamá, súper importante. Dices que has estado involucrada en el área de la finanza desde hace muchos años, y hablaste justamente de una migración. Sí. Muchas de las mamás que nos están escuchando son inmigrantes de alguna manera, de un país a otro. Cuéntanos un poco cómo fue eso de que tú dices, ya tú habías comenzado tu carrera en otro país y ahora te tocó reinventarte de alguna manera. Gracias, porque querías aplicar todo eso que habías hecho allá, pero de una mejor versión, de una versión nueva aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque eso también te mueve el piso, ¿no? Me lo movió totalmente. Fue un giro 180, pero gracias a la inmigración, hoy hablando desde la experiencia y desde esa valentía, le doy gracias, porque en ese momento, cuando nosotros nos mudamos a Estados Unidos, nos vinimos porque a mi esposo, su trabajo se lo trajo. ¿Ok? Entonces él llegó aquí de viernes a lunes a seguir con su rutina, y Rocío, pues renunció 2 semanas antes y llegó aquí a ver qué haces ahora, ¿no? Con un proceso migratorio a la mitad, pues no me daba oportunidad de volver a reinsertarme en mi mercado laboral, que era la banca, sino que tenía que esperar un tiempo. Entonces, en ese tiempo, pues yo dije, nada, voy a reforzar mi idioma, voy a aprender más del sistema de este país, porque si bien es cierto, en especial las finanzas de Estados Unidos son del cielo a la tierra, como en mi caso que vengo de Venezuela lo es. Entonces, querer entender o querer manejar las finanzas de acá con nuestras creencias de allá, con nuestros hábitos, es un gran error. Es un gran error que todos pasamos por allí. En mi caso, como ya venía del área, traté de entender más acá para acoplarme y ser competente en este país en el área financiera. Y bueno, nada, estudiar.
estudiar, pero entender que todo había cambiado para mí. Entonces, claro, me tomó un tiempo estudiar, prepararme, pero hoy por hoy le doy gracias a esa migración porque si no, no hubiese sido de otra manera la emprendedora y la empresaria que soy hoy. Claro, porque también fue como una evolución y eso Total. es lo que nos hace, obviamente, las historias de migración son distintas, la mía fue muy joven. Bellas. Sí, claro, pero yo a veces digo, yo capaz si hubiese estado en Venezuela y no porque tenga nada de Venezuela en sí, sino que esos cambios, o sea, eso que te saca de tu zona de confort, que te saca de tu círculo, que te saca de esa comodidad, de lo ya conocido, también es algo que te hace crecer de una manera u otra. No hay de otra. Y justamente hablando de salir del confort y llegar a lo desconocido, la maternidad, porque si hay algo que es sacarte del confort, de la comodidad, de lo conocido, de lo que ya sabemos, es la maternidad. Cuéntanos un poco cómo es ese momento donde llega tu hija a tu vida. Ya tú decías, ya tú tenías años casada, ya tú tenías una carrera establecida, ya habías hecho un proceso migratorio, ya habías comenzado a acoplarte a este nuevo estilo de vida y ahora es un cambio nuevo, porque eso es lo que está basado en nuestra vida, distintas facetas que tenemos a veces al mismo tiempo y hay otras que como comienza una, termina la otra. Correcto. Y hay unas que las tenemos paralelo. ¿Cómo fue eso ahora? Acoplar la vida de la maternidad y las prioridades como madre con seguir una carrera en un país que no es el tuyo. Sí. Mira, yo entendí hace muchos años que no hay camino para el cambio, que el cambio es el camino. O sea, estamos en un constante cambio y como lo acabas de decir, siempre te va a llevar un crecimiento. Yo soy una persona de esas, si conocen las personalidades, soy star, o sea, soy soy muy estructurada. Entonces, imagínate una persona estructurada que dentro de su estructura había entendido que ese cambio iba a venir. Pero es que yo creo que ni que porque lo predigas o lo prediscas tanto, no sé cómo está bien dicho eso, y lo planifiques, pues definitivamente la maternidad te lo cambia todo. Me tomó su tiempo, a pesar de que considero que me preparé muy bien, me tomó su tiempo, sobre todo salir de rutinas con horarios. Sí, a mí me habían dicho, no vas a dormir. Pues en el caso mío no fue cuestión de dormir, ella es bien dormilona como lo manifesté y lo pedí al universo, pero en el día obviamente pasé de una rutina de estar con clientes 5, 7 citas al día atendiendo personas a estar completamente en casa, a dedicarte solo a esa persona porque entiendes que depende de ti. Entonces sí hay un cambio, o sea, radical de la noche a la mañana literal, porque yo trabajé hasta el último día y tus horarios, tus humores cambian. Sí, en ese sentido, pues, lo que hay es que entender que el tiempo me enseñó a que todo pasa. Claro. A todo pasa. Esas primeras semanas, esas primeras meses, bueno, no fue tantas semanas, no tantos meses, fue tantas semanas, fue ese cambio evolutivo. Pero que me permití escuchar también a personas que podían agregarme valor como nueva mamá, sobre todo en este país, porque no tengo familia en este país. Claro. Entonces, la migración te ayuda también a rodearte de personas que genuinamente quieren ayudarte, pero tú también tienes que estar en la apertura de querer recibir ese apoyo. Y como mamá, no soltera, no soy mamá soltera, como mamá que no tuvo a su mamá en un parto, que para mí era como el sueño, el mejor episodio, tuve a mi hermana, pero no la tuve constante. Entonces, aprender y escuchar. Claro, y eso es importante porque sobre todo para las que crecimos en otros países, y aunque pues yo una parte de mis años de adolescente los tuve aquí, realmente fue uno creció en que en nuestros países, normalmente en Latinoamérica se cría más o menos como en comunidad, o sea, como que la familia está muy presente, sí, muy presente, o sea, yo recuerdo estar mucho con mis tías, mucho con mis abuelas, con todo, y que mi mamá era una mamá full time, o sea, no tenía un trabajo fuera, pero claro, mi mamá tenía 5 hijos. Igual. ¿No? Entonces, claro, yo iba mucho a la casa de mis abuelos. Eso aquí no pasa porque aunque en mi caso mi familia está aquí, ahorita mi mamá vive en Arizona, muy pronto vuelve al estado de Florida, pero no vuelve aquí a Miami, mi mamá aquí sí trabajaba. Claro, porque aquí en Estados Unidos hay que producir. hay que producir definitivamente. Sí. Entonces es difícil y es distinto, como tú decías, mi hermana estuvo conmigo al parto, igual que yo estuve con el de mis hermanas, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Mi suegra. Pero sí, por ejemplo, la tía de mi esposo, pero claro, en el día a día mi mamá iba unas horas, pero mi mamá no estaba todo el tiempo. Y eso es un shock, porque realmente, como tú dices, de la noche a la mañana te cambia la realidad porque las prioridades están cambiando. De una. Y pues puedes hacer menos cosas. O sea, comúnmente, porque además yo siento que la gente que le gustan las finanzas, y obviamente me imagino que, o sea, tú agarras y ves un P&L también y todo lo de la contabilidad y todo eso es como que, qué emoción. Yo no soy una de esas.
Para nada, yo soy súper creativa. Pero, claro, pero yo sí soy muy estructurada. Yo soy muy del calendario. O sea, yo tengo todo ese tipo de cosas. Claro. Y claro, la maternidad viene y es como si te chocas con una pared a más de 1000 kilómetros por hora. Porque eso se acaba, ¿no? O sea, tus prioridades cambian, lo cual yo creo que es algo súper importante que nosotros tenemos que entender que, claro, cuando hay algo más, cambian. No significa que todo sea, porque hay gente que dice, no, pero es que no, mis hijos no son mi todo, es lo más importante en mi vida, más no es mi todo. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea, es como que, wow, para una persona que es como que tan, o sea, cuadrada, hay algo que por ejemplo tú puedes decir, porque sí, o sea, tú sí tienes que ser bastante cuadrado, porque yo estoy cuadrada en algunas cosas, pero mi parte creativa me jala. ¿No dirías que hay algo de todo lo que tú aprendiste en finanzas que te preparó un poco para la maternidad? O sea, algo que tú digas, ¿sabes qué? Esto me está ayudando, este recurso me está ayudando, esta herramienta me está ayudando. Sí, en la finanza hay que ser muy planificado, pues definitivamente, y yo planifiqué mucho el ser mamá. Y también otra cosa importante en la finanza es el tiempo que tú estás, vamos a hablar, si hablo del tema financiero, en el tiempo que tú estás invirtiendo o el tiempo que está tus finanzas andando, todo va a llevar tiempo. Eso es mentira que la noche a la mañana vaya a ser un cambio o te vaya a crecer un dinero. Entonces yo entendí que me iba a tomar tiempo en volver a mi rutina y que estaba bien. ¿Cuánto era lo que a veces me cansaba la idea? Pero son 3 meses, son 4, no sé qué. Y realmente es uno el que se va marcando el path. Pero yo me planifiqué tanto para ser mamá que en esa planificación a mí no se me dio ser mamá muy rápido. La verdad es, yo cuando dije sí, a partir de este momento voy a ser mamá, que yo había logrado un milestone en mi compañía, yo dije, a partir de ese momento ya, vamos con el siguiente paso de ser padres. Pero no se nos dio allí, tuvimos que actuar, poner nuestra fe en acción. Yo tuve 3 pérdidas, esas 3 pérdidas ocurrieron casi en un espacio de un año y medio. Entonces, claro, cuando ya yo tenía eso en mí, que ya yo me sentía mamá de eso antes de ser mamá, pues me dio tiempo también de planificar muchas cosas que si hubiese pasado en ese momento no las tenía atajadas. Como por ejemplo cómo va a correr mi negocio, porque ya ese momento era empresaria, ya no era empleada sin mí. Entonces me dio tiempo de aprender a delegar cosas, aprender a confiar en un equipo de trabajo, aprender a darle a mis clientes, estoy ahí pero no estoy ahí, a que ellos tuvieran confianza que yo iba a estar, pero sabía que me iba a tomar un tiempo fuera el no estar. Entonces ellos no tienen por qué sentir la ausencia, porque tú como yo lo asumí, tenía que tomar mi responsabilidad como su asesor financiero, pero al mismo tiempo sabía que estaba corriendo otro rol que es el de la maternidad, pero no quería que una me restara de la otra. Entonces, ese tiempo que Dios me dio, porque fue cosa de Dios, ¿verdad? El demorarme ese mamá año y medio me preparó, planifiqué cosas que ya yo sabía que cuando no iba a estar, iban a pasar, estuviera yo no. Preparé el negocio, como quien dice, para que no estuviera yo presente, no me necesitara. Y justamente ahorita hablando de la faceta ya siendo mamá y siendo empresaria y que eres asesora financiera, justamente ya estamos llegando a la parte de esta faceta que estás hoy en día, combinando estas dos cosas. Dime tú, ¿por qué crees que cuál es la importancia mayor que tú le ves a que las mujeres tomen control y estén informadas de las finanzas? Sí. Mira, seas casada, seas soltera, seas hija o parte de un núcleo familiar, todos trabajando en equipo hacia una misma meta van a llegar más rápido. Entonces, número 1, como tú les decías al principio, hace a mediados del 1950 todavía las mujeres no tenían voz en este tema. Y yo no quiero sonar feminista, ¿verdad? Porque los hombres han llevado esto muy bien, pero es que las finanzas requieren de un nivel de detalle y las mujeres somos muy buenas en buscando esos detalles, más bien nos vamos mucho a lo específico en algunos casos. Entonces, no importando cuál sea tu objetivo financiero, tienes que estar enterada de lo que está pasando a tu alrededor. Si estamos en un equipo como familia, esposo y esposa, los dos tienen que estar sumando esa meta financiera al mismo tiempo de conocer lo que hay. Obviamente tú eres creativa, ponte, yo no, pero como siempre he dicho, zapatero a su zapato. De verdad, yo tengo trabajo porque hay personas como tú que dicen, yo tengo que estar enterada de mis finanzas, pero que me las lleve un tercero para que tú seas buena en lo que estás haciendo hoy acá. Entonces, si la persona no sabe ni siquiera qué hay en su familia, ¿qué trae como consecuencia? El día de mañana falta alguien, no sabes cómo actuar, no sabes a quién llamar. Y ya siendo madre, a mí me ocupaba mucho el tema de,
llegar a faltar la ausencia de mi esposo y yo de la finanza de mi familia no sé nada, ¿cómo va la educación de mi hijo? ¿Cómo va todo eso? Entonces, la información hay que manejarla. Así no te responsabilices tú de las finanzas de tu casa o de las finanzas de tu familia, hay que saber qué hay. Porque Claro. con eso tú vas a contar el día de mañana si alguien llega a faltar. Si no, ¿a quién podemos llamar al momento del té, como digo yo? Claro. Entonces, la mujer, ¿lo quieres llevar o no? Porque, mira, no, los números no son los míos. Ok, no los lleves, pero entérate. Claro. Entérate de qué hay. Si tu esposo está haciendo un buen trabajo o son tus papás pero tú tienes que saber. Porque la realidad es que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Y una persona puede enfermar, puede hacerse mamá y retirarse, pero tú tienes que estar involucrada en todo eso. Totalmente, y yo creo que este tema es muy importante tocarlo, porque más allá de lo que ha ido cambiando y los logros que hemos tenido y que hoy en día hay representación y que todavía nos falta en muchas cosas, pero pues obviamente hoy en día podemos abrir una cuenta de banco, Oh, sí. podemos pedir un mortgage, o sea, podemos calificar, Claro, podemos claro. hacer muchísimas de esas cosas sin problema, pero es importante también, porque yo siento que esto es como que un tema a veces un poco controversial, ¿no? Porque por mucho tiempo se decían, o sea, yo recuerdo la generación anterior, o sea, tan cerca como, yo sé que no es la realidad capaz de todo el mundo, Ajá. pero yo te puedo decir que en lo que yo me rodeaba, las mujeres no tenían la menor idea ni de cuánto ganaban sus esposos, ni cómo eran los presupuestos, ni cuánto Wow. costaba Y sigue pasando. Yo sí, por sí, hoy me siento con mujeres y sigue pasando. y sigue pasando. Entonces, claro, para mí siempre fue, nosotros, en mi caso, desde que yo me casé, y yo lo comentaba en algunos otros podcasts, mi esposo y yo nos casamos un sábado y el lunes mezclamos todas las cuentas y todos, o sea, en ese momento teníamos, creo Nada. que ni $1,000 en Por eso estábamos. Exacto, no había nada, pero teníamos y yo lo autoricé en ese momento. Yo era la que o sea, tenía, como yo soy ciudadana hace mucho tiempo, tenía yo el mejor crédito, lo hice cosigner de todas mis cosas, y hemos sido un equipo, ¿no? Porque hay veces que me dicen, no, pero es que tú tienes que tener este dinero escondido, porque si te digo, sabes, como que yo no siento que de eso es el tema, no es de que empodérate para que tú y lo dejes y te dejes solo, no, eso no es lo que estamos hablando. No. Estamos hablando que cuando tú estás casada, y si no estás casada y tienes tus hijos sola, también todavía más tienes que tomar control de tus finanzas. Pero cuando estás en un equipo, o sea, este es mi punto, que cuando estás en un equipo, porque estás casada, tienes hijos, son un equipo. Total. O sea, al final, para mí, el dinero que entra o el dinero que sale es de los dos. Estamos alineadísimos. Entonces, esa para mí, por eso yo decía, esto hay que traerlo, porque esto es una parte que a veces decimos, no, él se encarga. Me parece perfecto. Por ejemplo, en mi casa, yo no quisiera, pero en mi casa, la que maneja el presupuesto, la que lleva todo eso, soy yo. No quisiera, pero bueno, soy yo, porque a mí aparentemente es la que más se me da. No debería, el otro es ingeniero. Tienes esa fortaleza ahí. Pero, bueno, no sé si el fortaleza que él me tocó hacerlo o me tocó. Pero bueno, pero el punto es que, o sea, igual, mi esposo tiene que estar enterado, o sea, no solo de lo que él gana o lo que yo gano, sino cómo se está gastando el dinero. Es que ahí va. Porque ahí es cuando, y hay otra cosa que a mí me parece que es algo que, Dios mío, que quiero que se quite, porque además hay veces que muchas mujeres hacen chistes de eso. No, es como que, no, el hombre produce y la mujer lo único que hace es gastar. Y eso me estresa, y hay muchas mujeres que eso le parece un chiste. Sí. El chiste de los reels, el de Amazon, llegando y la mujer diciéndole que esconda las cajas, como que gastando el dinero escondido del esposo. Eso está mal. Sí. Porque además es algo que estamos dándole un mensaje a las próximas generaciones. Nuestros hijos. Claro, tú como asesora financiera, que por eso es que yo cuando hablamos, porque yo tengo una pre-entrevista antes de traerlas al show, justamente es como que, ¿por qué es que esto es tan importante? O sea, ¿cuál es realmente esa importancia que es que las mujeres entiendan de las finanzas? O sea, el impacto con toda la experiencia que tú tienes, todos los años que tú tienes, ¿qué pasa con esas mujeres que realmente no tienen la menor idea de qué es lo que hay en su casa, cuánto se gasta? Porque no solo hay veces, porque hay gente que dice, no, el marido se fue y se robó el dinero, no, porque eso es el típico cuento que les encanta decir. Novela. No, de novela, no. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estaba entrando menos dinero a la casa? Eso pasa muchísimo. Eso es lo que yo veo más. Es lo que pasa. Y que el esposo realmente como que trata de complacer en todo lo que pueda a su mujer. Sí. Y de repente hay un momento que están ahogadas en Y no deudas. puede hablarlo. Porque, bueno, se estaba gastando más, y no necesariamente por malo de la mujer, No, o lo que sea. desconocimiento. Desconocimiento. Es puro Y desconocimiento. posiblemente de ambos también, Sí, porque sí, lo sí. que tú decías, el sistema en Latinoamérica no es el mismo que acá. No, cero.
Además que aquí hay un potencial de endeudamiento grandísimo. Pero todos los días a toda hora llegan las capacidades de deudas a tu casa. Entonces eso también hay que saberla manejar y por eso lo importante es entender las finanzas de este país. Porque es que además la de nosotros era muy maternalista o paternalista en ese sentido, que nos mandaban mucha deuda y como allá había una inflación descontrolada no la sentías, pero acá sí. Mira, volviendo a tu pregunta o a tu entendimiento de esta parte. Lo que pasa con esas mujeres que no se involucran en las finanzas conscientemente competente, porque yo sé que me tengo que involucrar, pero no lo hago porque no me gusta, o inconscientemente porque venimos de esas creencias, lo he visto también en religiones. Hay religiones que dicen que en verdad la mujer no tiene por qué saber nada de eso y eso obviamente ahí no voy a luchar, lo respeto, pero todos los demás que estamos en esta era donde la información está en nuestras manos, lo que trae como consecuencia cuando la pareja no se comunica financieramente es sin duda alguna, y lo vivo día a día cada vez que hago los análisis financieros familiares, que gastan más de los que les entra. ¿Por qué? Porque no sé cuánto está entrando, no sé cuál es nuestro presupuesto, por tanto, no sé, en verdad, no tengo control. Y además, acuérdense que cuando no manejamos cash, que en este país es muy poco el efectivo que manejamos, tú pasas la tarjeta por céntimos, tú no tienes esa conexión emocional en el gasto. Y realmente quienes llevamos presupuesto salimos a gastar porque tenemos que cubrir el mercado, pagar la luz, no sé qué. Ese concepto de gastar como persona está bien, pero siempre debajo o menos de lo que ingresa. Entonces, si tú y yo como pareja, como partners, como socios, ¿verdad? No tenemos esta conversación financiera incluso antes de casarnos, por ahí también vienen muchos. La razón número 1 hoy por hoy de divorcios es el tema financiero, sobre todo en los que emigramos, porque allá vivíamos como reyes, éramos felices y no lo sabíamos, éramos millonarios, todos, 3 y 4 apartamentos, mi caso, carros, por demás, pero en Estados Unidos todo cambia. Entonces, si no hacemos ese switch aquí y no tenemos esa conexión financiera que allá damos por sentado, tú produces, yo produzco y todos producimos, aquí no pasa tan así. Entonces, aquí empiezan como que creo estar viviendo en la burbuja que vivía antes, no lo estoy viendo y empieza el endeudamiento. Y aquí entrar en un sistema de deudas variable es muy fuerte. Entonces, tengo que saber cuánto entra a mi casa, tengo que gastar menos de ahí sin duda alguna, porque si no, ¿qué va a traer? Deuda. Y cuando hay deuda, entonces empieza, ¿de quién fue la culpa? Y realmente la culpa fue de no tener esa conversación oportuna antes o durante el matrimonio. Si nos tocó tenerla después, pues nos tocó, pero esos números tienen que estar en la mesa. Como también te digo que hay otra estadística muy real de parejas, independientemente hombre y mujer, donde no, o sea, el amor se acabó, no éramos el uno para el otro y mantienen una relación de dependencia, pero financiera. No eres feliz en ese matrimonio, no se te da, no se entendieron, pero como yo dependo financieramente de ti, o como no sé de mi número, o no sé producir dinero, me tengo que quedar ahí toda la vida. Entonces, es importante, yo he visto mujeres y hombres maltratados físicamente, pero se quedan en un matrimonio por dependencia financiera, porque no se llevan la finanza. ¿Y qué va a hacer de mí el día de mañana? Como también mujeres y hombres que se alejaron de producir cualquier circunstancia y ya esos hijos crecieron, se fueron de la casa, entonces me vuelvo a reinsentar en el mercado laboral, no sé producir y ya no se ven iguales. Ya yo fui productivo muchos años, ya tú no fuiste, esta pareja se divorcia por cualquier otra cosa y la persona queda en el aire. Literalmente en el aire, no por no tener dinero, sino por no saber manejar dinero. Porque te pueden dejar una herencia, te pueden dejar un buen divorcio, pero si no lo sabes manejar, se te va como agua entre las manos. Entonces, es que hay que manejarlo. Claro, hay que manejarlo. Y no te estoy hablando de un divorcio. Tú no sabes si tu esposo, Dios me lo ampare y me lo favorezca, se va. Y tú no tienes protección sobre su vida. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué vas a hacer ahora? No puedes, entonces vas a seguir tercerizando esa responsabilidad. Por eso manejar la información es muy importante. Esa conversación, yo doy muchas charlas a parejas, finanzas para parejas, finanzas para hijos, porque también modelamos con el ejemplo y ellos monkey sí, monkey do. Si ellos te ven comprando, escondiendo en la caja, adivina qué van a hacer el día de mañana. Si cada vez que tú fuiste con ellos a una tienda le dijiste hay que comprar. Ay, no cuesta $5, hay que comprar. Ese gasto hormiguita, eso se le va creando en el subconsciente a esa generación que viene de relevo. Y fíjate que, o sea, si por ejemplo alguien nos está escuchando ahorita y de verdad ellas no tienen idea realmente de nada lo de su casa, no tienen ni presupuesto, no saben, si uno le dice cuál es el presupuesto, más o menos cuánto gastan, no saben. ¿Cuál dirías tú que sería el primer paso que ellas deberían hacer para empezar a tomar control de sus finanzas y participación, obviamente, en sus finanzas familiares? Mira,
tiene que venir si son pareja, tiene que venir con la conversación con la persona, con tu cónyuge, ¿ok? Porque si es un tema de machismo o de feminismo, donde tú no sabes lo que yo hago, ya yo no puedo entrar ahí, ¿sabes? No tengo la apertura. Pero lo primero, porque yo sé que esto causa ansiedad a quienes no les gustan los números, lo primero que yo invito es, tómate un café conmigo, para yo hacerte entender que es tan fácil el tú llevar control de tus finanzas, porque esa es otra. Nos han hecho ver como que las finanzas es que se llevar el budget, que los gastos de hormiguita, que el síndrome del café latte y todo aquello que abruma. Yo entiendo que abruma. Entonces, yo siempre pongo a la persona en su área de fortaleza, le bajo toda atención y le digo, mira, esto es muy fácil, como que echemos números aquí. En una sentada de un café podemos conversar de la finanza, porque además hago eso. Yo no quiero que esa reunión financiera sea como muy rígida, como cuando vas con un abogado, disculpe los abogados, sino que sea algo que tú lo sientas cómodo. Yo cuando hago la planificación financiera con mi esposo un año antes, nosotros nos vamos a un sitio chévere, comemos, que es lo que nos gusta comer, hacemos que el entorno nos haga sentir bien para hablar de esto cómodamente. Porque si es algo que no te gusta y además no, vamos a una oficina y nos van a sacar un poco de papeles y una hoja de Excel, ¿qué me vas a decir tú? No, claro. No me siento bien. Entonces, yo trato mucho que la persona entre en confianza y son preguntas, son las mismas preguntas claves que yo le hago a la persona y ahí yo que soy la experta, ¿verdad? Voy sacando la información que la persona ni cuenta se da. Yo después le digo, mira, esto es lo que te está pasando. Y dice, ay, sí, ¿y cómo lo arreglamos de esta manera? Yo inmediatamente identifico, ¿verdad?, que pueda estar pasando ahí y te doy la solución. Y ya con que la persona vea el problema y la solución, es más fácil entrar a ver mi estado de cuenta, mis gastos fijos. Sí, porque hay gente que hasta les causa ansiedad. Ojo, en muchos casos, y claro, obviamente existe como lo que tú dijiste, machismo, feminismo, no veo, esto es mío, esto es tuyo, nada de eso. Eso es aparte. Hay gente que sí tiene exceso, que posiblemente si van a su casa y le dicen, Berro, yo quisiera saber cómo están las finanzas en la casa, cuánto estamos gastando, cuánto está entrando. Capaz le dicen que sí, pero nunca. Y tiene el online banking que él pudiese, pero le da hasta ansiedad. Sí, da ansiedad. Entrar al banco. Eso obviamente también es un trabajo hasta creencias limitantes, cosas con las que crecimos que no queremos que nuestros hijos crezcan también con esa ansiedad hacia el dinero, ¿no? Porque es como que ese scarcity mindset que yo creo que además en Latinoamérica hay mucho. Es como que además los que tienen dinero son malos, los que, o sea, como que toda esa novela que se hacía, ¿no? Y realmente es como que ya va. No es como a mí me parece demasiado importante lo que tú dices. O sea, es como no es una cosa que hay que ser físico nuclear. No lo es. O sea, y los números no mienten. Para nada. Los números están en blanco y negro. Sí. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se gasta? A mí una de las cosas que más me ayudó hace unos años, cuando yo comencé como más a ponerle como más orden a todo, como que un poquito más de, ok, cuando está entrando, cuando está saliendo, sino que qué queremos hacer a futuro, ¿no? Porque esos primeros años capaz son como de sobrevivencia, como que todo hay que pagar todos esos preescolares de los niños que quiso tan caro, y uno dice casi que no te sobra el dinero después, ¿no? Sí. Y claro, ya cuando uno empieza a ver, ok, ya, espérate, ya ahorita vamos engranando todo, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde va a ir el dinero? ¿Retiro? Todo ese tipo de cosas. Una de las cosas que a mí me ayudaba mucho y que lo sigo haciendo hoy a final de mes, cada vez que cierro el mes, es justamente ver lo que aquí se le llama net worth. ¿Cuál sería la traducción a net worth en español? Es como patrimonio. ¿No? Y entonces ahí es como que, bueno, explícales tú realmente cómo se calcula realmente el net worth de alguien o el patrimonio. Eso es importantísimo porque por lo general juzgamos nuestra vida financiera en base al income, al ingreso, al salario que estamos percibiendo mes a mes o anualmente en Estados Unidos, ¿ok? O por horas, como se maneja acá. Pero el net worth debe ser realmente ese foco neutral, porque es lo que te va a dar a largo plazo. Hay personas que pueden estar generando $100,000 al año, ¿ok? Ese es su income, su ingreso, y a eso obviamente le vamos a restar los gastos fijos o variables. Entonces, el patrimonio viene a ser el resultado de ese ingreso, cuánto me llegó en un año, menos las salidas. Lo que te va quedando para largo plazo, y ni siquiera para largo plazo, porque ahí es cuando tú dices, estoy en control de mi dinero y lo que me quede yo puedo hacer con él lo que quiera. Puedo gastármelo el año que viene en un crucero, un año sabático, o ya pensarlo para el retiro. Entonces, a veces nos enfocamos solo en, me está entrando 100,000, ¿verdad? Y elevo mi estilo de vida a 100,000. Entonces, se me va mi 100,000 y tu net worth sigue siendo 0 en ese año 1. Me está entrando 120,000 porque nos ajustan por la inflación, pero ahora elevo mi vida a 120,000
y el net worth sigue siendo 0. Entonces, ahí literalmente estamos en lo que llaman la carrera de las ratas, donde tú trabajas, pagas, no importando si te ganas 100,000, si te ganas $1,000,000, si tu gasto sigue siendo $1,000,000, tu net worth siempre va a ser 0. Entonces, al final de los días, ¿qué te va a quedar? Lo que viviste, el cansancio por tu trabajo, pero más nada. Y yo creo que eso que tú acabas de mencionar, verlo también a largo plazo, baja la ansiedad, porque en una generación donde queremos todo rápido, tenemos que entender que las finanzas no van a ese ritmo, que las inversiones no van a ese ritmo. Quien te diga que tú hoy inviertes 10 y se te convierte mañana en $1,000,000, te está mintiendo, no está haciendo algo legal. Claro. Definitivamente. Entonces, el patrimonio siempre tiene que jugar a favor, porque tú tienes que tener un residual. Porque si no, tú estás viviendo para tu empleador, tú estás viviendo para el sistema, tú estás poniendo a andar el dinero a circular, me entran 100,000 y gano 100,000, ¿y qué te queda a ti? Entonces, aquí al menos, como dice la Biblia, el diezmo tiene que quedar para ti. Y ese es el páguese usted primero. Primero me guardo yo y después sale todo lo demás. Claro, que eso es también una de las cosas que a mí me gustó de cuando yo empiezo a calcular el net worth todos los meses después de que hago el cierre, asegurarme que el presupuesto de principio de mes coincidió con lo que se cerró. Ahí justamente, como estabas diciendo, Rocío, entra obviamente no solo la plata que entró y la que se fue, pero realmente es, o sea, tus ahorros, obviamente ahí también pones los liabilities, que son las deudas que tienes, pero que es donde yo me empecé como que a ver cómo subía. Bueno, claro, el 401k, por ejemplo, que como no lo vemos, ese es dinero que ya se fue y perfecto, porque ya no lo, pero está creciendo. Correcto. Está creciendo. Entonces, claro, yo lo que hago es que normalmente hay veces que el 401k capaz no lo actualizo como va todos los meses, pero sí a final de año que hacemos eso, pero claro, el dinero que está en el 401k está en ese net worth, está en ese patrimonio. Sí. La casa, la revalorización de la casa está ahí. Entonces, claro, uno va viendo cómo uno pasa de no tener un net worth a subir, por más de que capaz la cuenta del banco tengas nada más, o sea, en mi caso tenga ciertos ahorros, que no es que tenga todo el dinero ahí, no lo tenga líquido, pero porque lo tengo invertido, porque está en el 401k, porque está invertido en la casa, porque está en cualquier otras opciones. Yo sentí por lo menos que para mí es como que claro, porque no es nada más lo que estás viendo en el banco. Sí, es que no puedes, o sea, no puedes, lo estás viendo correcto, pero porque ya tú entraste aparte del sistema. Y por eso te digo, quienes no han entrado al sistema financiero americano todavía no tienen un 401k. Y si la persona no es empleado, hay que saber que tú, nosotras aquí, empresarias, emprendedoras, tú tienes el camino para entrar a un 401k individual. O sea, tú no tienes que estar empleada para estar construyendo el día de mañana. Claro, para la gente que nos está escuchando y no está familiarizada con el sistema, ¿qué es esto que nosotros estamos hablando del 401k? Ok, 401k es lo que en nuestro país, Venezuela, para los venezolanos se llamaba la caja de ahorro o un fondo de jubilación. No el seguro social del gobierno, algo privado como un fideicomiso donde tú le aportas mensualmente de manera automática y eso va creciendo en interés compuesto en fondos indexados, ¿ok? Dependiendo del perfil de inversionista del cliente, va al fondo y de la edad y sus compromisos financieros. Pero ahí es donde tu dinero, como tú lo mencionabas ahorita, está creciendo en el sistema financiero pasivamente, donde tú no le estás poniendo el esfuerzo de tu trabajo, pasivamente y aceleradamente. Entonces, en Estados Unidos existe el 401k, solo el 32% de las compañías le dan 401k a sus empleados. Quiere decir que yo atiendo el otro 68% porque ellos no están obligados a hacerlo. Es un beneficio que le dan a las personas, pero quienes lo tienen hay que tomarlo. Hay personas que me dicen que el cheque me queda chiquito, pero es lo único que te va a quedar a ti al final de mañana, son tus ahorros. Y es lo único que te vas a poder llevar de esa compañía porque ni el lápiz, único que te llevas es el 401k. Pero si tú estás en una compañía mediana donde no hay un 401k, tú puedes abrir un IRA, que es un Individual Retirement Account, que funciona exactamente igual que el 401k y estás colocando tu dinero en el sistema a crecer, sobre todo encima de la inflación. Porque en este país también existe. O sea, no es el país número 1 financiero a nivel mundial, pero existe una inflación. Entonces, si tu dinero está en el banco al 0, al 1 y la inflación es del 7, ¿qué estás haciendo? El banco es para el dinero corriente. Entró y pagué la renta, pagué el lease del mercado. Pero tiene que haber una porción que tiene que estar creciendo análogamente, porque no es tu cuerpo, no va a estar activamente todo el tiempo trabajando para él. Entonces, tú pones un dinero a trabajar en interés compuesto pasivamente para que en un momento, cuando ya tu cuerpo no quiera hacer eso, este dinero venga a ti. Entonces,
eso es una cuenta AIRA tradicional, que nosotros abrimos para que la persona también tenga la oportunidad. Que eso es similar a lo que es el 401k. Exactamente igual, solo que en el 401k aporta empleador, bueno, algunas empresas aportan, la mayoría te hacen match. En el AIRA, tú aportas solamente. Y eso es, ese aporte es antes de taxes o después de taxes. Ese aporte es igual que el 401k, before tax. Todo lo que tú le aportes a eso, tú lo puedes deducir de taxes. Entonces, claro, empezamos a hablar de esto y capaz algunos de ellos están ahí que... Te hicimos. ¿Por qué me estás hablando de esto, Carolina? Me estás rompiendo aquí porque yo estoy manejando. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque es importante. Sí. Porque es importante porque esto es lo que pasa cuando hay veces que de repente vemos personas en el mercado o, por ejemplo, un Denis que me ha pasado y gente que te dice, no, yo era, no sé, trabajaba en una corporación grandísima, tenía un super sueldo, porque tú sabes que a veces van y te cuentan tu vida y de repente tú dices, ¿qué hacen trabajando paycheck to paycheck ahora a los 70 años en un restaurante que no es que tiene nada, el trabajo dignifica, no, pero porque no tuvieron una planificación una planificación financiera que no queremos que nadie, ni tú, ni tu esposo, ni nadie, y muchos menos además seamos una carga para nuestros hijos. De hecho, también podemos, es que esto tiene que ser como 8 episodios más o menos. Sí. Porque también está la parte, obviamente, de la inversión para los, bueno, la inversión aparte, pero la inversión de tus hijos para ahorrar para los estudios, que si a mí me preguntan, esto no está de acuerdo todo el mundo, pero yo pienso que es más importante el retiro que la universidad de los hijos, porque prefiero yo ver y ayudarlos en el momento y que ellos vean cómo se pagan sus estudios a que me tengan que mantener a mí en un futuro. Sí, claro. Eso me da más miedo. Prefiero yo ver cómo los ayudo a ellos cuando estén en la universidad, de que cuando yo tenga 70 años mis hijos sientan que me tienen que mantener. Que tienen las dos responsabilidades, la universidad y ahora mis padres. Exacto, sí. O sea, entonces todas estas cosas, ven, o sea, lo que quiero mostrarles no es abrumarlas, sino es que hay muchas cosas que son demasiado importantes. Y fáciles, en verdad, todas estas cosas son fáciles de hacer cuando nos sentamos a hablar así. Por eso este espacio me parece tan poderoso, porque si tú vas manejando y nos estás escuchando, te dices, Berro, ya me está dando calor porque no estoy haciendo eso, pero es tan fácil como un mensaje de texto, mira, cuéntame un poquito más de eso y empezar. No, y que no hay que hacerlo todo al mismo tiempo. No hay que hacerlo todo. No es que van a hacer esto, vas a tener que sacar el seguro de vida. No. El primer paso es, primero, entender. Correcto. O sea, ya ¿dónde estamos? ¿No? Y obviamente empezar hoy, lo primero es sacar presupuesto, asegurarse que hay cosas positivas y que tienes un saldo positivo, y a medida que tengas un saldo positivo dices, ok, esto extra lo voy a ahorrar y lo voy a invertir de esta manera. Y por eso es que hay gente como Rocío, y que por eso es que la traje justamente Multifacéticas, para que ella no solo explicara acá, sino que también, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pueda escribirle y hablar con ella. Este tema de finanzas es muy delicado. De hecho, por eso yo tardé un tiempo en entrar en de finanzas. Quiero reiterar en este espacio que Multifacéticas nunca ha sido un espacio que se venden las entrevistas. Así que, de hecho, yo fui la que contacté a Rocío. Gracias. Porque a mí me parece importante, y pertenecemos a una comunidad que Créetelo se ha nombrado muchas veces aquí. Obviamente, muchas de mis invitadas son de Créetelo, y me pareció importante eso que tenías que aportar, pero también les vamos a dejar la información, y quiero que ahorita tú justamente compartas cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren aprender más. De hecho, yo creo que esto es casi que así como para hacer un evento de mamás online, presencial, justamente para hablar de esto, porque yo creo que es muy importante. Muy importante. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren aprender justamente esto y dar esos primeros pasos? Sí, en una conversación muy casual como esta, pues, ¿qué te doy? Mis redes sociales. Sí, claro. ¿Cómo se son mis iniciales, RLF, Rocío Luncey Ferreras, .finanzas. En mi Instagram, eso tiene Instagram, tiene Facebook, en mi cuenta personal, Rocío Luncey, mi teléfono también. Si quieres 786-775-2551. Estoy a la vuelta de un mensaje de texto, es algo que mis clientes agradecen mucho. Entiendo todos los patrones, entiendo si tú eres esotérica y la relación con el dinero viene del universo, lo entiendo. Si eres matemático, lo entiendo, porque he estado con tantos clientes que también me ha permitido entender que no todo el mundo ve el dinero desde un mismo punto de vista, ¿ok? Entonces, eso también me ha dado la oportunidad de ayudar más a la persona, independientemente cómo sea su relación con el dinero, que creo que es importantísimo, y su figura. Pero todo empieza por ese
mensaje de texto. Y de ahí para allá, pues las dos nos encargamos. Yo siempre digo que ahí vamos hombro a hombro con las personas construyendo hacia dónde quieren ir, incluso identificando metas. Porque hay personas que no empiezan porque dicen, ¿cómo para qué? No, hay que empezar y créeme que después las metas van a venir solas. Bueno, me parece demasiado importante, reitero, en el mes de la mujer vamos a darle más fuerza a esto, vamos a empoderarnos. Esto no es algo de quién tiene más poder en la relación, esto no es algo quién lo hace, no, esto es algo que todos tenemos que estar informados, no importa el estatus civil que tengas, si estás casado, si estás divorciada, si eres soltera, si tienes hijos o no tienes hijos, o sea, yo hasta estoy poco a poco, mis hijos que son pequeños también ya trabajándole eso, porque me parece que es importante que lo vean. El dinero al final del día es una herramienta. El dinero no es ni bueno ni es malo, es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a lograr nuestras metas, y aquí en Multifacéticas justamente hablamos de eso, de cómo, sin importar en la faceta que estemos, cómo vamos a ayudarnos para seguir logrando nuestras metas. Y definitivamente, volvemos, el dinero es una herramienta, no es ni malo ni es bueno, es una herramienta que nos ayuda a movernos a nosotros en la vida. Y sobre todo si estamos en otro país que no es el nuestro, vamos a informarnos porque las cosas son distintas. Completamente. Así empecé esta conversación. Hay que enterarse de lo que hay. Maybe tú no arranques, pero tienes que saber lo que hay, porque es como el que no sabe, es como el que no ve. Entonces, si no sabemos ni siquiera lo que hay, eso es lo que yo le digo a la gente, esto es lo que hay para ti. En serio, todo eso lo puedo hacer, todo eso lo puedes hacer tú. Ya desde el conocimiento y desde la seguridad y la tranquilidad de saber que hay, educar. Yo siempre voy primero a educar a esa persona. ¿Por qué? Porque si te está viniendo a mí es porque no lo sabe. Claro, así como yo tengo otras áreas, ¿verdad? Entonces yo entro primero a educar a la persona, y ya con la persona, con la educación, el entendimiento, le es más fácil tomar decisiones. Porque ¿qué le pasa al ser humano? Lo que más le cuesta en esta vida, después de hablar en público, es tomar decisiones. Y nosotros que estamos en la comunidad, lo que más aprecio es que todas las que estamos ahí estamos llevando negocios adelante. Estamos pasando de ser, en mi caso, empleada a emprendedoras, pero ya después tenemos que ponernos una mente de empresaria, que es muy diferente. Entonces eso tiene que capitalizarse. Entonces, si tú no sabes para dónde llevar eso, a la vuelta de la esquina está una persona como yo que te puede ayudar y aminorar la tensión. Buenísimo. Y apoyarnos entre nosotras. Para eso es esa comunidad que la aprecio tanto. Y que nombraste justamente las emprendedoras, cuando nuestros emprendimientos son el reflejo de nosotros. Si nuestras finanzas personales no están bien, las finanzas de nuestros negocios lamentablemente también se van a ver afectadas. De verdad, Rocío, 1.000.000 gracias, gracias. Por venir, por compartir toda tu experiencia, y estoy segura que muchos te van a estar contactando justamente para estar aprendiendo un poco más de todo esto. Y bueno, a ustedes que nos están viendo en YouTube o nos están escuchando en su plataforma de podcast favorita, nos vemos la semana que viene en otro episodio aquí en el podcast de Multifacéticas. Chao. Chao. Hey, si no lo has hecho, te invito a suscribirte para más episodios y seguirnos en Instagram en @multifacéticaspodcast.